Buenas noches a todos, compañeros, compañeras, autoridades, amigos y amigas del colegio. Vamos a dar comienzo al próximo ciclo, al ciclo que nos va a ocupar durante los 2 próximos años en las actividades colegiales, que es el ciclo que hemos denominado Ultramar. Para inaugurarlo, yo quiero darle la palabra a don Luis Pizarro, presidente del consorcio para la celebración del bicentenario de esta ciudad, que desde el principio ha apoyado, ha acogido y ha estado con nosotros en esta iniciativa. Le paso la palabra a él para que dé las primeras palabras. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Yo quiero en primer lugar agradecer al Colegio de Arquitectos de Cádiz y a su decano, a Ramón Picó, que me haya dado la oportunidad de compartir hoy con vosotros y con vosotras la presentación de este ciclo de conferencia Ultramar. El ciclo de conferencia Ultramar es fruto de un acuerdo de colaboración entre el Colegio de Arquitectos y el consorcio del bicentenario del 12. Quiero resaltar aquí que su decano, el decano del Colegio de Arquitectos, el propio Colegio de Arquitectos, ha sido de las primeras instituciones que han tenido absolutamente claro la importancia que tiene la celebración de este evento. La suerte que hemos tenido los gaditanos y gaditanas de Cádiz, de San Fernando y de los pueblos de la Bahía, de que hace 200 años se celebraran aquí por primera vez, se acordara aquí la primera constitución liberal, la PEPA. Ustedes saben que Cádiz e Iberoamérica han estado interrumpidamente desde el siglo XVI dentro de un proceso de influencias mutuas que ha dejado una importante impronta en ambos territorios, convirtiéndose uno en el espejo del otro y viceversa. El mar que parece separar continentes lejanos ha sido, sin lugar a duda, en este caso cómplice de un intercambio cultural, de costumbre y de ideas que han ido hermanando a ambos lados del Atlántico a lo largo del tiempo, teniendo en el contexto histórico del 12 uno de los momentos más álgidos de esta estrecha correspondencia. Además de la intensa actividad comercial entre Cádiz y las tierras de ultramar a principios del siglo XIX, hay que destacar el protagonismo que los diputados venidos de América Latina y Filipinas tuvieron en la redacción de la PEPA. Diputados que vamos a homenajear aquí también en la ciudad de Cádiz en una agenda de actividades importantes que queremos desarrollar a partir del mes de marzo de este año. La Constitución de 1812 no hubiera sido la misma sin la aportación casi de 70 representantes de estos territorios en las Cortes y al mismo tiempo el texto constitucional que ellos contribuyeron a promulgar influyó posteriormente en las constituciones de las nuevas repúblicas nacidas en el continente americano tras los procesos de independencia. Esta influencia recíproca, fruto de viejas ideas de ida y vuelta, y de viajes de ida y vuelta, es muy visible también en la arquitectura. Un paseo por Cádiz y por muchos municipios de la costa de nuestro país basta para comprobar las huellas iberoamericanas en edificios y plazas, y al mismo tiempo las principales ciudades de las naciones de América Latina presentan notables vestigios de la arquitectura española. La historia común y la íntima relación en este arte a ambas orillas del Atlántico han posibilitado la designación de la ciudad de Cádiz como sede de la 8ª Bienal Iberoamericana de Arquitectura de 2012, una reunión de máximo nivel de profesionales y expertos en la materia. En su última edición, celebrada en el 2010 en Medellín, Colombia, reunió a más de 5.000 personas. El impacto de la 8ª Bienal a nivel profesional es muy importante, pero de este consorcio de bicentenario y del Colegio de Arquitectos de Cádiz
vamos más allá. Deseamos implicar a la ciudadanía, que los propios gaditanos conozcan de primera mano la trascendencia de este encuentro y, sobre todo, los denominadores comunes que nos unen con la arquitectura de América Latina. Por esta razón, iniciamos hoy el ciclo Ultramar, un conjunto de conferencias a cargo de expertos de primera línea, como el profesor Ramón Gutiérrez, con el que la inauguramos. Un conjunto de conferencias que hasta mayo del 2012 nos va a desentrañar los misterios de la arquitectura de las principales ciudades atlánticas: Cádiz, Lisboa y Porto Alegre, Cartagena de India, La Habana, Santo Domingo, Veracruz, Montevideo, Buenos Aires, el Callao, Lima, Oporto y Manila. Pretendemos que este ciclo se convierta en una cita mensual para la ciudadanía de Cádiz, que despierte su interés ante el descubrimiento del importante valor de la arquitectura de su ciudad, de la influencia que ha recibido de América, y al mismo tiempo tenga las claves para identificar el estilo gaditano y español en las ciudades costeras del continente hermano, si tienen la oportunidad de viajar y conocerlo. Creo que un acontecimiento de este calado necesita de un proyecto de gran calidad que sirva como antesala y que permita entender a los gaditanos y gaditanas la dimensión del gran evento que su ciudad va a acoger en 2012 y que, a su vez, sea un escaparate a nivel internacional de la propia conmemoración. La PEPA 2012 va a ser el gran año de la Bahía de Cádiz y, por ello, desde el Consorcio de Bicentenario estamos trabajando para que la programación de esta efeméride sea de alta calidad y que conlleve un importante impacto económico para la provincia. La octava Bienal Iberoamericana de Arquitectura va a ser una de las grandes citas del 12 y, por ello, os invito a que disfrutéis de este ciclo de conferencias que, más allá de ser la antesala de la Bienal, es una oportunidad indispensable para conocer mejor el entorno en el que vivimos y que tanto admiramos. Nada más y muchas gracias. Bien, por supuesto, reiterar el agradecimiento desde nuestro colectivo al consorcio por, como he dicho antes, haber estado ahí y seguir estando ahí desde que esta iniciativa comenzó a fraguarse. Una iniciativa que pretende ser la continuidad de una trayectoria de años, pero que durante los últimos 3 en los que me ha tocado personalmente estar al frente de este colegio ha intentado tener un carácter de ciclo anual. Un ciclo India, un ciclo China y finalmente un ciclo Europa, en los que hemos intentado primero que la ciudadanía se acercara al colegio, y en ese sentido estamos plenamente satisfechos porque el salón de actos se ha ido progresivamente llenando. Y después, un poco más tarde, con el ciclo Europa, el que los discursos de los profesionales, de los reconocidos arquitectos que han pasado por aquí, vayan calando cada vez más en esa ciudadanía que llegaba al colegio. Siguiendo ese ritmo y esa intención, el ciclo Ultramar, como bien ha dicho Luis, lo que pretende es hablar de similitudes, de diferencias, de relaciones, de vínculos, de espejos a un lado y al otro del mar. Con una composición que ya él ha adelantado y que no la voy a repetir, arranca hoy, y eso es lo que ahora nos toca, con la primera de las conferencias, que corre a cargo de Ramón Gutiérrez. En este caso, en la conferencia de Ramón Gutiérrez, a mí me gustaría también desde el colegio agradecer la presencia de la entidad, en este caso empresa, que se ha prestado a colaborar con nosotros para facilitar esta iniciativa. Tengo aquí a mi izquierda a Lorenzo Nadales, del grupo Torrero, que es en este caso la empresa emprendedora que en épocas como esta, no creáis, las hay, apoyan este tipo de iniciativas, y es de agradecer. Le cedo la palabra.
Gracias, Ramón. Buenas noches. Muchas gracias a todos los presentes por asistir a esta primera conferencia inaugural del ciclo que este año y el año próximo, el año 2012, el Colegio de Arquitectos de Cádiz dedica a ultramar. Desde nuestra empresa, Torinco, desde Córdoba, una vez más agradecemos al Colegio de Arquitectos de Cádiz que cuente con nosotros para patrocinar y para colaborar en esta serie de encuentros anuales que vienen dedicando a promover encuentros de carácter cultural, histórico, literario, siempre relacionados con la arquitectura y enfocado un año, cada uno de estos años, a un país o a un territorio distinto. Este creo que es el tercer año que Torinco, nuestra empresa, desde Córdoba, colabora con el Colegio de Arquitectos. Esperamos seguir haciéndolo en los años próximos y desde nuestra empresa os animamos a seguir en esta senda, en esta vía, que para todos es interesante. Y es interesante porque para una empresa como nosotros, el tener contacto y relación con personas como la mayoría de los que estamos aquí presentes, de los que estáis aquí presentes, arquitectos, es vital. Y no es vital solamente porque nuestro trabajo y vuestro trabajo, pues al fin y al cabo todos pretendemos culminar proyectos arquitectónicos, edificios en los cuales todos trabajamos, ¿no? Es importante para nosotros colaborar en este tipo de eventos porque nos permite conocer ideas, conocer puntos de vista, conocer proyectos nuevos que nos llevan a generar, a desarrollar para empresas como nosotros nuevas soluciones, nuevos desarrollos en el campo, concretamente de la carpintería de madera para exteriores, todo lo que son soluciones en madera para el envolvente de los edificios. Y como digo, es importante porque nuestra empresa Torinco, que concretamente el año pasado, en el año 2010, cumplió 100 años, hoy en día es una empresa que cuenta con la tercera generación al frente de la misma, pues como digo, el contar con 100 años sin duda alguna se debe, entre otras cosas, a la permeabilidad que desde hace muchos años caracteriza a nuestra empresa, en el sentido de que tenemos claro que sola y exclusivamente o en buena parte del flujo de información, de la relación con arquitectos, con entidades como este colegio, podemos seguir avanzando y mejorando no solo en nuestra empresa, sino en el conjunto de la sociedad y especialmente para el desarrollo de proyectos genuinos y de proyectos vanguardistas como los que se están realizando en el marco de Cádiz, de la provincia de Cádiz actualmente, dentro del contexto de la celebración del Bicentenario de la Constitución. Y es importante para nosotros también el estar aquí presente este año en el ciclo dedicado a ultramar, porque coincide también con un momento muy especial para nosotros, en tanto en cuanto desde hace 3 años venimos trabajando en proyectos significativos de rehabilitación, especialmente de edificios históricos, no solo aquí en España, sino también en territorios de ultramar, concretamente y especialmente en México, donde en el marco también de los actos que se están celebrando o que se han celebrado el año pasado para celebrar el bicentenario de la independencia de México y el centenario de la Revolución, pues nos ha permitido trabajar, como digo, en proyectos significativos como la rehabilitación del edificio del Palacio Nacional de México, conocido como el Palacio de los Virreyes, en la Plaza del Zócalo, y también en espacios genuinos aquí en Cádiz, como la rehabilitación de la Cárcel Real, edificio que se ha inaugurado recientemente, y también en otros proyectos significativos, como por ejemplo el edificio que en breves fechas acogerá la sede de la colección pictórica Carmen Thyssen en Málaga. Por ello, como digo, es importante para nosotros participar y colaborar en este tipo de actuaciones porque nos permite mantener relaciones que al fin y al cabo redundan en el futuro de nuestra empresa. Muchas gracias a todos. Felicito una vez más al Colegio de Arquitectos y agradezco también la presencia de Ramón Gutiérrez, el conferenciante que hoy tenemos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorenzo. Bien, y a continuación ya voy a darle la palabra
a Ramón Gutiérrez. Lo que vamos a lo que vamos a asistir a continuación, bueno, podemos llamarlo conferencia, podemos llamarlo preludio. Realmente, cuando nosotros configuramos este programa, pensamos en 12 visitas a 12 lugares, a 12 ciudades, a 12 escenarios iberoamericanos. Pero finalmente pensamos en que sería fundamental anteceder esas conferencias, esas visitas a destinos concretos, de un marco que estableciera, que hablara de los vínculos, de las relaciones. Y evidentemente, si hay que hablar de relaciones, de tejidos en el mundo iberoamericano, inmediatamente pensamos en Ramón Gutiérrez. Él es toda una referencia en el panorama de la crítica y la historiografía arquitectónica en Iberoamérica. No le voy a leer su extenso currículum, lo tienen todos ustedes ahí en la información, más de 200 publicaciones y nombramientos de todo tipo, ¿no? Académicos, distintas academias, profesor, en fin. Una vida entera dedicada a la investigación histórica y arquitectónica y a la difusión de esas investigaciones, creando siempre complicidades y sinergia con la gente con la que ha tenido la oportunidad de coincidir. La intervención, en este caso, de Ramón, lo que nos va a permitir es hablar de una relación bastante atractiva, bastante interesante, que es la relación que, a través de las fortificaciones, de la arquitectura defensiva, se establece desde Cádiz hacia América Latina. En el siglo XVIII, que es cuando comienza a organizarse efectivamente el Real Cuerpo de Ingenieros, es precisamente el momento en que la casa de contratación está asentada en Cádiz, y donde Cádiz es el epicentro de esa red, de ese denso tejido iberoamericano. En ese momento, el más intenso a nivel global. Y por lo tanto, la transmisión de esa referencia, las fortificaciones que aquí podían estar hacia territorios iberoamericanos, es un tema bastante atractivo para hacernos ver esas conexiones y esas articulaciones, no solo de la construcción física, sino de todas las ideas que esa construcción y esa materialidad lleva detrás. Os vamos a dejar con las palabras de Ramón, que estoy seguro que van a servir, como decía, de buen preludio, de magnífico preludio a este ciclo. Muchas gracias a todos. Bueno, quisiera agradecer muchísimo a las autoridades y al Colegio de Arquitectos esta posibilidad de estar con ustedes en un ámbito que siento muy próximo en lo que a nuestras referencias americanas implica estos lazos con España, lazos que evidentemente tuvieron tiempos diversos. En esos diversos tiempos, sin embargo, Cádiz aparece, más allá de que en el 18 se haya fortalecido el vínculo y la articulación, aparece claramente presente en las referencias americanas. El 18 es para nosotros un siglo muy especial. Es el siglo de la consolidación de las modernidades americanas. Siempre pienso que todo tiempo histórico tiene sus propias modernidades, y las modernidades españolas quizás fueron las de la Ilustración, y la modernidad americana quizás fue el barroco. Y en estas desfases de tiempo, que muchas veces han sido vistas como anacronismos, siempre que consideráramos que lo sincrónico con una cultura no es lo que sucede en la propia realidad, sino lo que sucede en otro lado que tiene referencias con esa realidad. Pero si es sincrónica como corresponde, evidentemente los lazos de vinculación nos muestran una fuerte carga en esos momentos, que está vinculado a los mismos procesos de transformación de España. La decadencia que comienza en el 17 en ciertas áreas de España va a generar la necesidad de fortalecer la estructura de comunicación con América a través de la flota de galeones. Y es esta quizás la primera
fortificación flotante que tenemos, conjuntos de muchos galeones que se defienden unos a otros y que están destinados a traer el oro y la plata de las Indias y a llevar productos manufacturados a América. Ese circuito es el circuito amenazado por las otras potencias, por Holanda, por Inglaterra, por Francia, y marca, en definitiva, las necesidades de un sistema que ya en el siglo XVI había tenido protagonistas en Cádiz y en América. Entonces, el primer punto de referencia que tenemos es cuando, luego de la conquista, es necesario producir un reordenamiento del territorio con un proyecto diferencial como el que toma la corona española, tanto con Carlos V como Felipe II, que es un proyecto de conquista territorial. No es el clásico enclave costero que introduce, como sucede, por ejemplo, con la colonización portuguesa, da una capitanía de tierras hacia el interior y enclaves costeros, sino que es un proyecto más amplio de organización administrativa, política y al mismo tiempo de estructuración de un proceso que tiene que ver con el sistema de evangelización, con el sistema de conocimiento de las riquezas potenciales y que tiene esos territorios. Y esto marca un sistema de reorganización, básicamente sobre estructuras urbanas con amplias jurisdicciones, y el aprovechamiento de aquellas infraestructuras que existían en los grandes centros de Mesoamérica, indígenas de Mesoamérica y de la región andina. Pero el hecho concreto es que el eslabón fundamental es la articulación entre lo que significa el puerto o los puertos con la metrópoli. Y entonces aquí es donde se va a estructurar definitivamente un mecanismo que tendrá su epicentro durante el siglo XVI y también hasta fines del XVIII, principios del XIX, cuando comienzan a producirse los procesos de la independencia en la región del Caribe. Vamos a ver entonces cómo las amenazas, sobre todo del frente del Pacífico, que van a producir aquellos países que entran en competencia con España en el control del mar, van a plantear la necesidad de una estructura territorial. Y es así que Felipe II encarga a un ingeniero que ya ha tenido un informe concreto sobre qué hacer en Cádiz, que es Tiburcio Spanocchi, un italiano como son esa primera camada de ingenieros de un universo imperial como era el de Carlos V, donde prácticamente los países en su conjunto de Europa pertenecían al Imperio Español. Estos italianos, que son además quienes van desarrollando las escuelas de fortificación, quienes van desarrollando todas las teorías renacentistas que van a cambiar la mirada sobre la ciudad, van en definitiva a ser los asesores para este proyecto. Spanocchi, desde Madrid, ensueña cómo controlar desde México hasta el Estrecho de Magallanes, en la Patagonia, un proyecto que en definitiva lo lleva a proyectar cómo cerrar el Estrecho de Magallanes colocando dos fuertes y unas cadenas que cerraran la posibilidad y aseguraran el control de ese punto. Lógicamente, este proyecto, que trata de llevar a la práctica Bautista Antonelli, naufraga en el Brasil, no logra consolidarlo, pero sí se dedica a trabajar en el área del Caribe, donde va a fortificar los puntos fundamentales, cambiando el antiguo caladero de Santo Domingo por un epicentro que va a ser ubicado en La Habana, donde será el punto de referencia esencial de dominio, de abastecimiento, y nucleado alrededor de ella San Juan de Puerto Rico, Cartagena de Indias, Veracruz, es decir, todo un conjunto de puertos que serán los que marquen muy claramente esa primera instancia. Ese primer proyecto continental, territorial, muestra la necesidad de una visión de conjunto. Hay que pensar que la misma cartografía era una cartografía fragmentaria, de recorridos costeros, de identificaciones de territorios que no se llegaban a conocer cabalmente, y entonces este esfuerzo es un esfuerzo sumamente importante, que Felipe II va a rematar en 1578, cuando
decida hacer lo que llamamos las relaciones geográficas de India. Indica que cada uno de los administradores, de los ejecutivos, realice un informe concreto del territorio, de los modos de producción, de la población que tenían, de los caminos, de los accesos y de los puntos de defensa, de la disponibilidad de materiales y de la mano de obra que permitiera, de alguna manera, controlar, defender y ampliar el control fronterizo de esos territorios. Estas relaciones geográficas, de las cuales algunas nos quedan en archivos españoles, muy pocas en América, nos ayudan, en definitiva, a entender esta voluntad de contralor territorial, que va a ser una de las características fundamentales que en el siglo XVIII se le exigirá a los ingenieros militares. Ingenieros militares que serán realmente el primer cuerpo técnico que España va a tener de carácter científico, con formaciones específicas, y que vaya apuntando a un mecanismo progresivo de perfeccionar el proceso de conquista y de dominio territorial, y al mismo tiempo asegurar desde una perspectiva formativa a través de la academia que se va a crear en Barcelona la formación adecuada para poder llevar adelante este proyecto. En el siglo XVI la figura de Spanocchi, la figura de Juan Bautista Antonelli y la figura de Cristóbal de Rojas, que tiene un papel absolutamente fundamental en la transición de aquella Cádiz medieval, de la plaza y el castillo y la puerta del muro, ¿no es cierto?, hacia los problemas que le plantea la toma de Drake en 1587, los avances del conde de Exes hacia fin del siglo XVI, hacen que Cristóbal de Rojas, que había sido destinado, compañero de Juan de Herrera en la Academia de Matemáticas, el primer tratadista de fortificación, que había sido destinado a pasar a construir el fuerte de Buenos Aires, quedará en Cádiz por disposición del rey para hacer las defensas que Cádiz necesitaba. Es decir, esta es la primera vinculación de un ingeniero militar destinado a América que se decide por su propia capacidad y por la inminencia de los ataques de las flotas extranjeras a ser destinado a Cádiz. Y, como ustedes saben, no solamente hará los proyectos para Cádiz, la maqueta inclusive que va a mandar al rey, sino que entrará en las polémicas de lo que constituye lo que había realizado Fratín, lo que había realizado Spanocchi, lo que decía Spanocchi, y con otros ingenieros de su época sobre algo que es el problema del debate. Nos manejamos habitualmente en ese momento. Esa primera intervención del siglo XVI en torno a los... Ahí estamos. En torno a los ingenieros militares, aquí tenemos el retrato de Cristóbal de Rojas en el primer tratado de fortificación en castellano que se realiza en 1598, tiene esa portada de libro que marca también una de las características importantes en esta vinculación entre España y América, que es la utilización de los tratados, no con un sentido del debate teórico, como era habitual, en definitiva, en el tiempo del Renacimiento, o en el tiempo justamente de los debates sobre fortificación, sino que los dibujos eran utilizados como un elemento gráfico a ser identificado. El frontispicio de este libro tiene mucho que ver con la portada que van a realizarse en las fortificaciones, por ejemplo, de Cartagena de Indias, en lo que llamamos después la Torre del Reloj, que veremos. Lo interesante es también que aparecen elementos de la arquitectura civil ya desarrollados por Serlio, por ejemplo, las columnas unchadas por esas fajas, que es uno de los elementos característicos, y también los pináculos que aparecen evidentemente en la escuela herreriana, ya muy claramente marcada. Por lo tanto, de alguna manera Cristóbal de Rojas es una persona que ha participado del mundo de las ciencias matemáticas, y es importante tener en cuenta que hasta mediados del siglo XVIII, hasta la creación de las academias de bellas artes, la arquitectura y, por supuesto, la fortificación pertenecían al mundo de las ciencias matemáticas y de la construcción. Y lo esencial era
justamente, en el caso de la arquitectura militar, el funcionalismo, la capacidad de ahorro de los esfuerzos, porque requería evidentemente grandes inversiones económicas, y al mismo tiempo una medida ornamentación, ¿no es cierto?, basada en aquellos puntos de alta referencia, como eran las puertas de acceso a la ciudad o como eran de algunos de los edificios que allí se marcaban. Que el Tratado de Fortificación tenía una clara influencia, pueden verlo en la imagen más en blanco que está señalando el dibujo de Cristóbal de Rojas del fuerte pentagonal y el proyecto del fuerte de Buenos Aires, que se realiza en esa época, donde evidentemente estamos hablando de una transferencia casi directa. Transferencia que nos está mostrando que ese desarrollo experimental, y es muy interesante porque Cristóbal de Rojas, a medida que escribe, va contestando sobre planteos teóricos de otros tratadistas y diciendo y hablando de sus propias experiencias, es decir, que acumula en la sabiduría el fenómeno de la experiencia personal, el fenómeno de aquello que va conociendo. Nuestras primeras fortificaciones están signadas como parte de ese proceso de transferencia de un fenómeno fragmentario de expresión, donde estamos en una etapa final de lo que podía ser el gótico tardío, el mundo medieval, el surgimiento del Renacimiento, y vamos a ver entonces los primeros ejemplos, como ese terreón circular que allí vemos, que es en la Concepción de la Vega, en Santo Domingo, de 1595, es decir, comenzado poco después justamente por Colón en uno de sus viajes, y que nos muestra quizás el elemento más antiguo que podemos señalar de una presencia de elemento de fortificación, que tiene más que ver evidentemente con una fortificación de carácter medieval que con los procesos que el mismo desarrollo de la artillería había generado en la transformación de la teoría de la fortificación hacia los baluartes, ¿no es cierto?, de diseño geométrico. Abajo pueden ver una torre de vigías de México, también del siglo XVI, que nos está mostrando que las torres de Almenara, las torres de vigía que encontramos en las costas de Andalucía, tienen también una persistencia como forma de control de áreas de desembarco en un territorio enorme, inmenso, como era el territorio americano. Es decir, transferencias de tipologías que ya estaban siendo superadas, pero que sin embargo tienen una presencia. El dibujo en blanco y negro nos muestra el muro de San Juan de Ulúa. San Juan de Ulúa es un fuerte en una isla frente al puerto de Veracruz, el lugar donde desembarca Hernán Cortés para la conquista de México, y que es un punto de referencia muy grande de las primeras barcos que llegaron a ocupar lo que era ya el territorio mexicano. Es un muro conocido como el muro de las argollas, porque tiene allí las argollas en las cuales amarraban los barcos, esas dos torres fortificadas que serían después origen de lo que se llaman los caballeros sobre las grandes construcciones militares, pero que nos está mostrando justamente la persistencia todavía de no haber entrado en el conjunto de fortificación abalortada que caracteriza a el proceso del 16. Lo que ya vamos a ver, quizás en la imagen de abajo, la presencia en Puerto Rico de El Morro, donde aparece justamente por la participación de Antonelli la idea de un diseño abaluartado aplicado a un espacio, digamos, topográficamente muy fuerte que condiciona que el desarrollo no sea el desarrollo geométrico total como aquel que veíamos sobre un terreno plano, sino adaptado a sus propias circunstancias. También en Santo Domingo vamos a tener el testimonio de otra de las formas de jerarquización que venían de la tradición árabe, lo que llamamos las torres del homenaje. Esta es la torre del homenaje de Santo Domingo de 1503, otra de las primeras construcciones que nos quedan de carácter militar y que se emparenta mucho con lo que se habla después de la Torre del Castellano, del lugar donde se domina, digamos, quien lidera de alguna manera la defensa, el control. Por supuesto, el sistema de las torres continuará
hasta tiempos avanzados en la isla de León, ¿no es cierto?, y muestra de alguna manera que ese elemento tiene una vitalidad muy clara. Cuando hablábamos de San Juan de Puerto Rico y esta fortificación del siglo XVI, uno ve cómo se aprovechan las condiciones naturales. Y esto es importante porque en las ideas de Felipe II, recogidas en las ordenanzas de población de 1573, vamos a encontrarnos con lo que significa el aprovechamiento del territorio para la defensa, es decir, los lugares escarpados, los lugares inaccesibles, pero que al mismo tiempo pueden ser fácilmente defendibles, pero que deben tener agua, que deben disponer de materiales, que hay que tener mano de obra, es decir, ir acomodando, digamos, el emplazamiento a las condiciones del lugar. Y aquí vemos cómo, de alguna manera, en primer lugar, la elección del sitio, donde ya el fuerte está jugando un papel no meramente de defensa de la ciudad, sino de defensa del espacio que la ciudad marca, que es el espacio de la bahía, el acceso a la bahía, y entonces aparece ya una primera relación que es fundamental y que donde Cádiz va a tener una importancia muy grande, que es pensar no solamente en la ciudad, sino pensar en el territorio, en este caso el Golfo de Cádiz, y aquí también vamos a encontrarnos en la necesidad del control de la bahía, de la caleta, donde van a hacer la descarga de los navíos y el anclaje de los navíos. Por lo tanto, lo que hace aquí Antonelli es utilizar el morro, utilizar esa punta, con su topografía, y en la parte superior colocar sobre lo que sería el frente de tierra un diseño que ya tiene que ver con ese diseño renacentista. Y al mismo tiempo, en un proceso de construcción del siglo XVI, realizar estas enormes fortificaciones que se continúan con una cadena de murallas que va ciñendo lo que sería el casco urbano. Hoy esta parte, ustedes saben que Puerto Rico es un estado libre asociado de Estados Unidos, tenemos un patrimonio dividido, algunos de los fuertes pertenecen a la administración de Puerto Rico y fuerte como San Cristóbal, parte de las murallas pertenecen al National Heritage de Estados Unidos. Aquí tienen inclusive como durante la Segunda Guerra Mundial se utiliza para colocar cañones con guías, como ven ustedes allí, de circulación. Eventualmente algunos de estos fuertes son utilizados en definitiva como parte de asentamiento para el conflicto bélico. Otro de los fuertes sobre los cuales actúa en su momento Antonelli Juan Bautista Antonelli, es el de Santiago de Cuba. Un morro también, utilizando las características, donde nuevamente aparece la topografía como un elemento fundamental y, sin embargo, un trazado que responde a las condiciones propias de esa tradición, digamos, ya renacentista de las fortificaciones. Observen, sin embargo, la curiosa disposición de tener pinturas murales en el lugar del foso, uno de los elementos que marca entonces una voluntad expresiva que es bastante exótica en general cuando hablamos de las fortificaciones, que tienden a ser, como les decía, muy simplistas y muy basadas en su carácter práctico. El morro de La Habana y el fuerte el Castillo de la Fuerza, esta pequeña planta que aquí vemos, que es el primero de los lugares de fortificación de La Habana, estaba dentro de la propia ciudad, y rápidamente aparecen los problemas derivados de la defensa, cuando Santo Domingo debe trasladarse en ese papel de receptor hacia La Habana, el problema del control de la bahía. Y entonces el tema del control de la bahía marca el aprovechamiento de la zona del morro de La Habana, que tiene además ese faro agregado posteriormente, cuyo plano está en Cádiz, si no me equivoco, cuyo plano original está aquí en Cádiz, y que nos está mostrando digamos, lo que vuelve a ser un diálogo entre la antigua escuela de fortificación y las nuevas propuestas. Por otra parte, Antonelli va a localizar otro de sus fuertes del otro lado de la bahía,
aquí pueden ver claramente las dos respuestas, ¿no es cierto? El acomodamiento hacia la topografía y, por otra parte, el diseño mucho más pulido, mucho más trabajado de la fortificación renacentista. Y abajo una plataforma de baterías que tira sobre la línea de flotación de los barcos, de tal manera que hay un control desde arriba y un control desde abajo. Aquí podemos ver cómo Cristóbal de Rojas da lugar a un segundo tratado en 1613, y ese tratado de Cristóbal de Rojas también tendrá mucha influencia de orden teórico. Esta es una vista del antiguo muelle que les mostraba en San Juan de Ulúa, el muelle de las Argollas, que ahí lo pueden ver, y la ubicación del torreón, del control, ¿no es cierto?, de vigía sobre el lugar de acceso, con las construcciones que en el siglo XVIII se introducen para el alojamiento de los cuarteles de los soldados, para el alojamiento de los polvorines y de los lugares de defensa. Cádiz nos está ofreciendo, en definitiva, una lectura que ha sido tomada como ejemplificadora para lo que van a ser las fortificaciones americanas. Ejemplificadora porque va a tener procesos similares. El proceso de esa primera fase del paso de la ciudad medieval a la ciudad renacentista, el paso de la fortificación de la ciudad a la ampliación al territorio, el paso del crecimiento hacia la caleta o el crecimiento hacia el norte y la conformación entonces de todo un sistema que abarca hasta los otros puertos, es decir, todo un mecanismo de expansión territorial que tiene que ver con los adelantos y las transformaciones que la arquitectura naval, la artillería y, en definitiva, también las teorías de la fortificación van marcando. Aprovechando también las condiciones naturales de los arrecifes, aprovechando también aquellas frentes que, por sus propias características de zonas bajas, impedían el acceso de los barcos y, por lo tanto, tenían una autodefensa. Yo recuerdo un relato similar en Buenos Aires de un viajero francés, espía, en el siglo XVII, que decía, bueno, acá es muy difícil entrar al puerto porque es muy bajo, los barcos no entran, y bastaría con que esta gente tirara 1000 o 2000 cabezas de ganado al agua como para que no llegara nadie, ¿no? Entonces, estas formas de estudiar los mecanismos posibles de ataque y defensa marcan muy claramente algo que para el caso español es muy singular. España tiene en sus políticas defensivas, en sus políticas de fortificación una actitud defensiva. Lo que tiene que hacer es evitar que sean tomadas esas ciudades, que sean destruidas sus fortificaciones. Este es su problema, no es un problema ofensivo. El problema ofensivo es de las otras potencias. Pero siempre hemos cometido el error, nosotros y ellos, de analizar o tratar de entender el sistema de fortificaciones americanas, o el sistema de fortificaciones, si ustedes quieren, españolas, pensando de que es un sistema nuestro. No, es un sistema que tiene una contracara, un espejo. Donde tengo una fortificación española, tengo enfrente una inglesa, tengo enfrente una portuguesa, tengo enfrente una francesa o holandesa. Y yo debería entender de que este es como un gran espacio que debe ser visto y comprendido en esa interacción permanente, donde el crecimiento de una va a significar la modificación de la que está enfrente. Es decir, que esto también nos exige unas nuevas miradas. Justamente los planteos de Cádiz como una península con sus extensiones y fundamentalmente la idea de la bahía, del refugio, del punto de defensa que marca ese territorio es lo que vamos a encontrar en varios de los puntos, sobre todo en el caso de La Habana y en Cartagena de Indias en América, de tal manera que están muy directamente emparentadas las acciones con las experiencias que se van realizando. Es cierto que ya desde principios del 18, cuando en 1711 se crea el Real Cuerpo de Ingenieros en Barcelona, vamos a encontrar algunos ingenieros, sobre todo franceses y flamencos, que son los que en ese momento constituyen la base de esa primera iniciativa. Es el momento en que los Borbones asumen la corona de España, es el momento en que la alianza con Francia entonces parece pertenecer a ese mundo, es el momento en que cambiamos de la escuela italiana de fortificación a la escuela de Vauban, a la escuela francesa, es el momento en el cual
justamente después de la experiencia que se ha hecho por Fernández de Medrano en Flandes para formar una escuela de fortificación propia española, surgen un primer grupo de ingenieros militares que tienen mucho peso en esa organización del cuerpo, pero nos vamos a encontrar, por ejemplo, que hay un ingeniero muy importante que se habla de pasarlo a América y dicen no, por favor no, porque este ingeniero que está trabajando en la ciudadela de Barcelona es el único que habla bien catalán y se entiende con los obreros. Y ese ingeniero se llama Ignacio de Sala y será una pieza absolutamente fundamental en las fortificaciones de Cádiz. Ignacio de Sala es efectivamente un hombre que ha tenido una hábil capacidad de vinculación con este grupo francés, que tiene una importante actuación y que en 1730, cuando pasa a Cádiz, pasa luego de las amenazas concretas que se han ido planteando sobre la plaza de Cádiz y a trasladar las nuevas ideas, las ideas de Vauban, las ideas de una lectura más territorial, las ideas de las nuevas innovaciones de las minas, las contraminas, la estacada, los caminos cubiertos, los avances sobre el frente de tierra, control no solamente de la bahía, sino la posibilidad de que atacaran sobre otros flancos que tienen menos defensa, el frente de la bahía, por ejemplo, y entonces estructura de alguna manera propuestas que van juntando aquellas otras propuestas del 16 y del 17 o inclusive de otros ingenieros que también pasarán a América, como el flamenco Alberto Mienzón, que va a trabajar en Lima en las fortificaciones del Callao, es decir, gente que ya está articulándose. ¿Y por qué es importante esa presencia de Ignacio de Sala? Porque es allí donde justamente la Escuela de Fortificación de Cataluña entiende que la realidad de construcción de las fortificaciones que se van a realizar en América es una realidad distinta que la que teóricamente se está desarrollando. Se va a construir sobre el agua, se va a construir en puertos y se va a construir fundamentalmente en aquellos lugares, y Cádiz constituye entonces el punto de referencia de cómo se construye la parte práctica, digamos, de una formación teórica, y en 1730 justamente se le dirá a Ignacio de Sala que forme un conjunto de ingenieros militares egresados de Barcelona para pasar a América. Y no solamente va a hacer esto Ignacio de Sala, sino que va inclusive a saltarse algunas normas, algunas leyes. Por ejemplo, va a hacer nombrar como ingeniero voluntario a Luis Díaz Navarro, que es un maestro mayor de obras que ha trabajado con él en las fortificaciones de Cádiz y que será un gran ingeniero arquitecto en América. Será el que trace la nueva ciudad de Guatemala, será el que construya en México y en Guatemala y en otros lugares realmente un conjunto muy grande de obras. No habrá estudiado nunca en Barcelona, no habrá hecho la carrera de ingeniero y sin embargo él consigue incorporarlo como un ingeniero voluntario y después integrarlo a la plantilla de una manera efectiva. Por lo tanto, ese aprendizaje en Cádiz es el aprendizaje fundamental que habrán de tener estos ingenieros del siglo XVIII, trasladando el conocimiento teórico, las herramientas del oficio, del dibujo, de la construcción de las maquetas, del conocimiento de una arquitectura basada en los órdenes de Vignola y en los órdenes clásicos, con esa idea de una fuerte carga de saber construir y de saber diseñar funcionalmente, que es un poco lo que marca esa realidad. Ese control del territorio, y aquí vemos el proyecto de cómo controlar la bahía con cadenas que se presenta también en el siglo XVI, el acceso a la bahía en el caso de La Habana, estudios entonces con barcos colocados en línea y amarrados con cadenas, es decir, son formas que marcan muy claramente la necesidad defensiva que España va teniendo para controlar estas posibilidades. Aquí puede ver lo que es ese acceso de la bahía de La Habana, ¿no es cierto?, y cómo se pensaba de alguna manera en esas fortificaciones vincular o articular el cierre. Antonelli va a desarrollar también un proyecto de fortificación de ciudades ya existentes, el caso de Cartagena de Indias, y aquí pueden ver ustedes cómo él ciñe una parte de la ciudad y otra parte que queda fuera. Quedará fuera también la zona de Getsemaní, que es una
un área de crecimiento importante de la ciudad. Pero esa ciudad ya está ceñida en lo que hoy se llama el corralito de piedra, muy fuertemente, y corresponde a esa primera fase del crecimiento de las ciudades semi-irregulares, de calles alineadas, pero no de manzanas iguales, donde la plaza no aparece como el elemento generador y hay una doble plaza, la plaza del Frente de Mar y la plaza de la Catedral, es decir, donde vamos a encontrarnos los temas propios del funcionamiento de la ciudad y donde esa fortificación marca un recinto de protección cabal. Aquí pueden ver en un plano posterior las imágenes del crecimiento de esa ciudad, los puntos de relación entre el ensanche, digamos, de la ciudad y el área, y sobre todo la compleja trama de lo que significan las bahías, los elementos de Boca Chica y Boca Grande que marcan las dos formas de acceso que tenía esas bahías de Cartagena. Y sobre todo también la defensa sobre los distintos niveles, el amurallamiento de toda la ciudad, pero al mismo tiempo la fortaleza en la parte superior, que es el castillo de San Felipe de Baraja. Cartagena reconstruye ese castillo después del ataque del almirante Vernon en 1740. Este ataque es uno de los hechos más interesantes de la digamos, historia de estas fortificaciones. Vernon, cuando parte de Inglaterra, está tan seguro por el volumen de la fuerza que lleva de barcos y de soldados, de que va a tomar Cartagena, que hace acuñar monedas con la caída de Cartagena, medallas con la caída de Cartagena, que reparte por todos lados, y sin embargo la defensa de Cartagena, aliada con el paludismo, ¿no es cierto?, liquidan rápidamente a las tropas inglesas y Cartagena queda en manos de los españoles. Por supuesto, muy golpeada, muy fuertemente marcada por lo que significó ese ataque, y obliga, ¿no es cierto?, a la localización de uno de los ingenieros militares más importantes, Arévalo, que ha sido formado en la Academia de Orán. Aparte de la Academia de Barcelona, España va a crear una academia en Orán y otra en Ceuta. La pregunta será para nosotros los americanos por qué se negaron siempre a hacer una academia en América, que era el lugar donde estaba aquello que tenían que defender. Pero evidentemente esta fue una política estratégica, seguramente para evitar tensiones con los criollos o con la realidad local, pero el hecho concreto es que hay un proyecto en México de hacer una academia y es denegado por la corona. Sin embargo, toda esta fortificación de Arévalo es quizás de los elementos más avanzados que podemos encontrar hoy en fortificación, caminos cubiertos, mecanismos para verificar el avance de los enemigos a través de la luz y de la sombra, con elementos acústicos, es decir, hay toda una serie de, a través de pasadizos y elementos que marcan muy claramente un avance sobre las fortificaciones. Este es el fuerte que estaba en la zona superior y que fue mostrando esa idea de que del fuerte cerrado original vamos avanzando sobre el territorio a través de baterías, a través de rebellines, a través de fosos, a través de caminos cubiertos, es decir, una fortificación más amplia. Y abajo podemos ver sobre la antigua muralla de Cartagena cómo los jesuitas construyen su colegio, y esto da origen a una polémica acerca del derecho de ocupar parte de la muralla. Entonces los jesuitas construyen un bastión de San Ignacio para ampliar la muralla, y esto nos muestra los problemas que traía esas murallas tan ceñidas que marcaban las limitaciones del crecimiento de la ciudad. Arriba podemos ver, una imagen de Cartagena con la torre de la catedral y el recinto amurallado. En primer plano es la torre del reloj, donde era una de las entradas de la ciudad, y la plaza del Frente de Mar. Y del otro lado, arriba tenemos lo que fue el centro de convenciones que se realizó demoliendo el antiguo mercado. Me preguntaron en su momento qué significaba esto, que estaba haciendo un informe para UNESCO, y le dije, bueno, que esa era la última gran fortificación de Cartagena. Les pareció muy linda la idea, le dije, mira, hay diferencias. Antes los piratas estaban afuera y ahora están adentro.
Es decir, porque realmente el problema tenía muy claramente, se había traído la piedra ni siquiera de Cartagena, sino se había traído la piedra desde Bogotá, lo cual era absolutamente irrisorio. Era una obra realmente que no tenía demasiado sentido de la manera que se hizo. Me gusta mostrarles una imagen de Cartagena porque seguramente ustedes podrán, como se decía hoy, encontrar similitudes en la estrechez de las calles, en la formación de los remates, de las visiones sobre el mar, la presencia, en definitiva, de un aire que tiene que ver mucho en ese contacto de ida y vuelta, como se decía, donde la música, los modos de vida, las formas de aprovechamiento de las condiciones, aunque los climas sean diferentes, marcan también elementos de persistencia. Señalarles también que si la puerta con el torreón, ¿no es cierto?, marca un símbolo para Cádiz, también lo es la puerta del reloj en Cartagena, también lo es estos fuertes como el San Fernando de Boca Chica en Cartagena, que permite un contralor de otras zonas, digamos, del acceso a la bahía, o el trazado también en península de Panamá, una vez que es destruida por el pirata Morgan y da origen a la Panamá Vieja, que es hoy un conjunto en ruinas, da origen a esta nueva ciudad que nace con las murallas y con la búsqueda de un territorio más fácilmente defendible y jerarquizando, como ven ustedes, el frente de tierra, pero al mismo tiempo materializando también un perímetro de defensa cerrado. O las fortificaciones sobre las cuales va a trabajar Ignacio de Sala, porque a partir del intento de Vernon en 1741, en 1748 Ignacio de Sala va a pasar fundamentalmente y finalmente a América. Pasa a América en un momento esplendoroso de su propia carrera. En 1743 ha editado en Cádiz la traducción del Tratado de Fortificación de Vauban, tomada de una edición holandesa de 1737, pero es la primera edición castellana de Vauban, y él da a conocer ya esas lecturas de la defensa del conjunto de la ciudad, pero también del avance y del dominio del territorio, que lo llevan a discutir con otros ingenieros de la época. Son famosas las polémicas para decidir ciertos avances en Cádiz, pero que él va a ir ensayando cuidadosamente en América. En el caso que tenemos aquí de Portobelo, las zonas de baterías sobre la línea de flotación de los barcos, con otros fuertes y baterías colocadas en la zona superior, que marcan justamente el aprovechamiento integral de esos recursos. Otra ciudad fortificada en esta época, Campeche, en México, pertenece al sistema y marca también esa arquitectura que es también patrimonio de la humanidad, y es importante remarcar esto: desde Cartagena, Veracruz, La Habana, Campeche, son ciudades que son patrimonio de la humanidad, lo cual muestra que esa valoración de las fortificaciones que fueron la gran inversión económica de la arquitectura civil militar de América. Yo creo que en eso, en la actuación económica de esas obras, hubo muchos despilfarros, hubo fortificaciones que nunca actuaron. El caso más notable es la fortificación de Araya, un gran fuerte del siglo XVII en las Salinas en Venezuela, y que tenía que actuar frente al saqueo que hacían los holandeses. Colocaron ese fuerte como un elemento de disuasión, y esto es una idea fundamental. En la fortificación española es una fortificación de disuasión, no de ofensiva, y por lo tanto esa localización determinó que ya no fueran allí los holandeses, y los mismos españoles 50 años, 60 años después tuvieron que volar el fuerte que habían construido innecesariamente. Otros fuertes de la zona de Campeche, complementarios, cuando ya vemos el avance de ese control territorial más allá de la ciudad, es decir, el escalonamiento de la defensa como un punto esencial. Y esta otra imagen es la imagen de las flotas que partían originariamente, como vemos abajo, de Sevilla, del Guadalquivir, que llegaban
y transformaban el Arenal y las zonas de la ciudad, y que lo propio sucedía en América. Escribe Félix Prosperi, un ingeniero italiano, en Veracruz, diciendo cuando se va la flota de galeones aquí perece todo. Es decir, los 6 meses en que esto tiene la actividad económica, la cantidad de gente que se moviliza, es lo que da vida a este lugar, y advierte al rey en 1729, cuidado, estos pueblos se habrán de independizar si no se les da una atención mayor y que cuide de alguna manera todos los tiempos. Aquí tenemos una imagen de la flota andando, otra imagen en Cádiz y otra imagen en Sevilla. Y vamos ahora a entrar al otro cuerpo de fortificaciones, el cuerpo de fortificaciones de tierra, aquellas que no ingresan al mundo del puerto. Rápidamente, estos son ejemplos de Paraguay. Estos 2 primeros ejemplos de arriba son del siglo XVII. Paraguay es un lugar selvático donde no había casi piedra. Sin embargo, se ingenian con un alto costo de hacer un castillo todavía con el sistema medieval, donde se habla de la casa del castellano, los torreones tienen el nombre de cada uno de los santos y demás, para combatir unos indígenas que, como ven por allí enfrente, cruzando el río, estaban tirándole flechas a las piedras. Esto se construye a un alto costo, pero claro, en el momento que se termina, los indígenas se corren 15 kilómetros para allá y ya no sirve más. Lo mismo sucede con este otro fuerte. Con lo cual empieza a aparecer el conocimiento por las omisiones o por los fracasos. Y lo que se va a hacer son los fuertes que están abajo, que corresponden a lo que llamamos una fortificación pasajera. Son estacas de madera que se plantan como empalizadas con sus torreones, y cuando los indígenas se corren, pues se levantan las estacas, se las llevan y se corren también a los indígenas, y de esta manera se va ganando la frontera con un funcionamiento de orden práctico. Es decir, hay una adecuación a las circunstancias. Por otra parte, hay también esta persistencia de la forma propia del mundo renacentista, y entonces aquí tenemos la ciudad de Trujillo, en el Perú, donde se coloca sobre un espacio, es como si fuera un plato volador que aterrizó allí, o podría haber aterrizado más al costado o más arriba. Es decir, no hay un compromiso con el lugar. La forma manda como un elemento organizativo decisivo. Tan decisivo es que a la misma cuadrícula de la estructura de la ciudad le quedan recortes de espacios residuales, triángulos y demás, que en definitiva nos muestran de que manda eso sobre la propia vida de la traza urbana, que es el elemento más persistente de la ciudad. Otro tipo de fortificaciones que no habrán de tener demasiada suerte desde el punto de vista bélico, porque nunca fueron realmente marcadas, son las que, el caso de Lima, una fortificación del siglo XVII, hecha, como les decía, no hay piedra, es zona costera, se usan lo que llaman la fajina, que son gruesas paredes de tapia o adobes, con una cantidad de bastiones. Pero esto es muy interesante porque nos muestra una polémica. Este plano es mandado desde Lima a España, y en España, en Barcelona, el conde de Bournonville, que era en ese momento el jefe de los ingenieros, un francés, contesta que no puede ser, que los baluartes están muy próximos, que el espesor de la muralla es muy pequeño, que debería ser mucho más grande, en fin, toda una serie de observaciones. Y le contesta el jesuita, que es un jesuita de origen irlandés, que está en Lima, nombrándole 15 tratados de fortificaciones, alemanes, italianos, franceses y demás, y le dice, bueno, según estos tratadistas lo que yo he diseñado es correcto, pero aparte usted tiene que ubicarse en el lugar donde está. Este es un lugar donde no llueve nunca, pero hay una humedad permanente, y por lo tanto aquí la artillería tiene muy poca potencia, porque la pólvora se humedece muy rápidamente, por lo tanto el espesor que le doy a las murallas es el correcto. Además, las formas de acercamiento, esto no está sobre el mar, sino que está alejado, las formas de acercamiento están controladas por otros elementos, y le hace toda una corrección citándole, enmendándole al gran conocedor supuestamente de estas fortificaciones, aterrizándolo con las necesidades y las posibilidades concretas de recursos que existían en ese lugar. Lo que es interesante es ver cómo la muralla cubre no solamente la ciudad, sino espacios
verdes, espacios de cultivo, porque es una muralla pensada fundamentalmente para largos sitios, para tiempos en los cuales hubiera que mantener, digamos, la alimentación de la población, etcétera, en la defensa durante mucho tiempo. Y abajo tenemos el caso de Bogotá, también una ciudad ya interior, donde recortarse sobre las zonas montañosas, ¿no es cierto?, marca las formas de aprovechamiento del territorio como un elemento clave. Frente a esto, la creación del cuerpo de ingenieros, la imagen que ven es de un ingeniero militar español con sus atuendos oficiales, y la enseñanza de toda una escuela de tradición que está vinculada al planteo de la ilustración, del conocimiento del dibujo, del conocimiento de las matemáticas y del conocimiento de la lectura y escritura, que era habitual que en América los maestros de obras que realizaban las obras sabían construir, pero no sabían dibujar muchas veces y tampoco tenían conocimientos matemáticos. Lo que tenían era el oficio aprendido pragmáticamente de maestros oficiales y de oficiales a los aprendices. En ciertos lugares, la actuación entonces de los ingenieros militares va a cubrir no solamente los edificios de las fortificaciones, sino también los edificios de la arquitectura civil. Por ejemplo, lo que vemos arriba es un proyecto para el Palacio de los Virreyes de Bogotá, de la Nueva Granada, que realiza un ingeniero militar que está ubicado en Cartagena, porque en realidad en Bogotá, aunque era la capital del virreinato, no había ningún ingeniero militar. Aquí aparecen los conflictos cuando Luis Díaz Navarro, por ejemplo en México, empieza a trabajar para el obispo y para el virrey, y el ingeniero militar dice: no, usted no puede hacer estos edificios, usted tiene que encuadrarse dentro de las instrucciones que corresponden al cuerpo de ingenieros militares. Abajo tenemos ya con la academia el planteo de un colegio para ingenieros militares como uno de los ejercicios que realizaban los estudiantes. El dominio de los elementos técnicos de los aparatos era muy habitual en América, que el que sabía manejar una brújula, conocía algo de matemáticas y se animara audazmente a hacer algo de arquitectura fuera llamado inteligente en arquitectura y opinara sobre todo. Es decir, estos eran mecanismos más o menos frecuentes. Aquí tenemos los ingenios, esto es proyectado por Sabatini, por ejemplo, de Moliendas, es decir, cómo participa este mundo de los ingenieros militares de soluciones a problemas de orden técnico. Aquí tenemos ejemplos de exámenes para la construcción de escaleras, o exámenes o proyectos para la construcción de balsas flotantes para el traslado de tropas, es decir, elementos que nos van mostrando todas las iniciativas que va teniendo ese conjunto, digamos, de oficiales. Hasta el crear fuertes en lugares absolutamente inhóspitos, como era la zona del altiplano peruano después del levantamiento de Tupac Amaru, o el aprovechamiento de aljibes y de lugares o de puentes, como se realizan, para ir cubriendo las necesidades que el territorio marcaba. Y es evidente que esos conocimientos técnicos se expresaban también en un dominio del territorio, dominio de sistemas de representación, dominios de una cartografía que hasta ese momento no disponíamos. Es decir, nosotros podemos hablar de un antes y después. Nuestra cartografía de los siglos XVII y comienzo del XVIII, hecha muchas de ellas cartografía territorial por los propios jesuitas, sin embargo, frente a estos alardes del dibujo y del dominio de los métodos técnicos, estaba muy lejos. Y por supuesto, los exámenes de los propios ingenieros con los proyectos que van haciendo, y donde ustedes pueden ver en la imagen de abajo ese crecimiento de la fortificación con sucesivos fosos, baluartes, baterías avanzadas, que están mostrando cómo salimos del cerco de la ciudad y nos vamos proyectando sobre el territorio. Aquí podemos ver inclusive los diseños de garitas y mismo de Cádiz, ¿no es cierto? Es decir, cómo de alguna manera los tratadistas van probando o ensayando determinadas alternativas. Y después lo que significa la construcción de estas grandes fortificaciones territoriales. Esta es la Cabaña en Cuba, una fortificación del 18 que realiza otro ingeniero militar que estuvo en Cádiz y que es absolutamente fundamental, porque después llegará a ser
el ingeniero más importante de España en su momento, que es Silvestre Abarca. Y aquí vamos a ver entonces cómo estas experiencias que se van reiterando, digamos, del conjunto de fortificaciones de Cádiz, de la cantidad de baluartes, de cantidad de elementos, van dando en esa prueba, ensayo, error, corrección, en esas teorías que continuamente van desarrollando personajes como Vauban, donde no solo hace una teoría sobre el ataque de las plazas, sino que hace una teoría cómo defender de ese ataque y vuelve a hacer otra teoría sobre esto. Esa ida y vuelta de los sistemas es lo que va, en definitiva, a ser trasladado en la ejercitación que se realiza en Cádiz. Y cuando digo Cádiz, pienso también en Montevideo, por ejemplo, en Uruguay, donde nuevamente tengo una península fortificada sobre perimetralmente, pero al mismo tiempo con una ciudadela sobre el frente de tierra, que está realizada por ingenieros que también trabajaron en Cádiz. Es decir, nuevamente Rodríguez de Berlanga, por ejemplo, que va a estar aquí, después Luis Huet, que trabajará en México y trabajará también en Cuba. Es decir, muchos ingenieros importantes que estuvieron trabajando en Cádiz van a ir yendo a América con ese traslado. Algunos de ellos inclusive van a estar antes en América y vendrán a Cádiz y a discutir y volver a América, con lo cual nos va marcando muy claramente. Aquí tenemos, por ejemplo, fortificaciones de tierra, interiores en piedra en Uruguay. El fuerte de Santa Teresa ubicando sobre una plataforma elevada, controlando el avance de los portugueses sobre esa zona, que puede tener mucho que ver con las fortificaciones y con las maneras de desarrollar estos fuertes. También estos son en la zona de la Patagonia, en el proceso de ir construyendo, digamos, y avanzando el territorio. Un territorio que además comienza a plantear esa idea de cómo controlamos desde las ciudades, ¿no es cierto?, ese avance. Y pueden ver ustedes que los sistemas de minas y contraminas, el colocar minas sobre la muralla, lleva a hacer caminos cubiertos, contraminas, etcétera. Esto lo plantea ya justamente Ignacio de Sala, y aquí vemos en algunos de los tratados de la época todo lo que significa esta red, digamos, de inversiones que la defensa de las ciudades va marcando. Este es el único tratado de la época colonial que se publica en América, La Gran Defensa, un nuevo método de fortificación, que lo realiza Félix Prosperi, editado en México en 1739, y es una obra importante, muy rara. Se conocen 2 ejemplares, en México no hay ninguno, hay uno en Barcelona y otro en Madrid. Hemos tratado muchas veces de que se edite en castellano porque pensamos que es un testimonio bibliográfico importante de cómo se fue transfiriendo. Y aquí tenemos una obra justamente en San Juan de Ulúa de Prosperi, donde avanza de aquella muralla que vimos un conjunto de fortificaciones, un puente de acceso. Esta es otra obra de Prosperi en Cartagena, en Veracruz, que es el Colegio de San Felipe Neri, y también un acceso de la fortificación de la Cabaña de Silvestre Abarca. Fortificaciones del 18 y esa relación muy clara. Esa relación clara va a cambiar y aparece entonces un conflicto cuando se crea la Academia de San Fernando, donde los técnicos en arquitectura comienzan a ceñir, digamos, la posibilidad de que los ingenieros militares trabajen en arquitectura civil. Realmente América no pasó más allá de un puñado, no llegan a 10 los egresados de San Fernando de Madrid que pasaron a América. Por lo tanto, es muy poco lo que pueden llegar a ser en un territorio tan grande. Pero en el caso de España sí aparece este orden de conflictos, y Benito Bails es el último. Benito Bails, que además va a pertenecer a la Academia de San Fernando, es el último que sigue manteniendo la idea de que la arquitectura civil y la arquitectura militar están dentro del mundo de las ciencias matemáticas y no del mundo de las bellas artes. Y por lo tanto insiste en los aspectos de la construcción, de la organización y de la defensa de estos elementos. Y aparecen las nuevas fuertes, planteando ya en baterías, y aquí también son diseños hechos para América, pero que tienen mucho que ver con diseños contemporáneos realizados para Cádiz.
Otro de los ingenieros militares, nacido en México, Mariano Carrillo de Albornoz, va a ser quien desarrolle estos primeros tratados, el Tratado de Tipografía y Agrimensura en 1838, va a traducir un libro de arquitectura en 1847 de Millington, y va a proponer el retorno a ciertas novedades de fortificación con estos torreones curvos, ¿no es cierto?, en la zona costera de la isla de Cuba. Juan Martín Cermenio, que es el ingeniero en jefe en Barcelona, que proyecta obras para, inclusive participa del proyecto del Cuerpo de Ingenieros Militares y de la aduana y del consulado en Cádiz, va a realizar proyectos para estas fortificaciones en la zona de Valdivia, en Chile, va a realizar proyectos para Montevideo, es decir, hay ingenieros que están actuando fuera del contexto concreto, pero al mismo tiempo manejando con una visión muy clara este tipo de cosas, aprovechando inclusive los conocimientos que hay sobre la artillería, sobre los focos de posibilidades de transformación que se van planteando. Y aquí mostrarles también cómo los mecanismos de fortificación que los mismos portugueses van realizando están muy contestes con esta estructura, cuando la orientación de las murallas, arriba tenemos Río de Janeiro, abajo la colonia del Sacramento, nos hablan de ciudades fortificadas aprovechando más la topografía, es decir, hay una visión mucho más, si se quiere, naturalista, orgánica, que esa visión que nosotros tenemos en la parte superior, un proyecto del siglo XIX de un ingeniero que está en el Perú, y abajo la fortaleza de Príncipe de Beirá que hacen los portugueses en la frontera con el Río de la Plata. Y finalmente esta gran fortificación que hacen los esclavos liberados en Haití, en 1804, la Citadel, que jamás va a disparar un tiro, pero que marca muy claramente lo que era esta idea, después de que se había liberado esta primera colonia francesa, enfrentada a las tropas del cuñado de Napoleón, y mostrando muy claramente esa voluntad de libertad que va a cundir en el resto de América. Y ahí aparecen los primeros tratados. El Orden Español de Arquitectura es un proyecto que copia Francisco Javier Mendizábal, un ingeniero realista español que está en Perú y que regresa a España, y que incluye en ese Orden Español de Arquitectura las plumas, es decir, la presencia de un elemento simbólico de ese mundo americano. Y el preciso sobre la defensa que hace los ingenieros patriotas en 1814 en Montevideo, que es el primer tratado de fortificación que se realiza en América. Aquel ingeniero Mariano Carrillo Albornoz que habíamos visto, que había traducido ese manual de arquitectura, va a ser un libro que se publica en 1854 en Nueva York, en castellano. Él está en Cuba trabajando, donde va a relacionar muy claramente los sistemas de fortificación americanos, y habla de la arquitectura de La Habana y de la arquitectura de Cádiz. Y dice muy claramente cuánto debe la arquitectura a esa relación de la arquitectura de patio, basada en una estructura de lotes y por lo tanto de predios pequeños que lleva a la altura, la generación de los entrepisos, la utilización de materiales similares, en fin, habla de todo esto y es uno de los puntos de referencia en este diálogo entre Cuba y Cádiz. Y aquí tenemos los proyectos de Carrillo Albornoz para Cuba, el Paseo Isabel II, el Paseo Tacón, el teatro, el faro, digamos, marcando esta situación. Y este es el desenlace en 1898, el hundimiento del barco norteamericano, la participación de Estados Unidos, arriba como se ve el naufragio de España y en 1898, a fin del 19, y después esta reacción de un caricaturista italiano mostrando cómo los países de Europa y de Estados Unidos aprovechaban para repartirse los territorios y recortar los últimos espejos del Imperio Español, ¿no? Entonces, esta idea tiene que ver también, finalmente,
con el mismo manejo que la cartografía que se realiza en ese momento por las potencias. Aquí tienen 3 mapas realizados por los ingleses en 1823, momento de la independencia, mediados del 19, y en 1878, donde todavía siguen inventando un país que se llama Patagonia, pensando que en algún momento van a poder meterle mano. Es decir, que la cartografía no siempre es un documento fidedigno, no existía un país Patagonia, y realmente esta manera de ir recortando y reorganizando la cartografía parecía de alguna manera asentar verdades definitivas. Bueno, este fue el trabajo que finalmente pudimos hacer, que lo editó Iberdrola hace 4 años, sobre las fortificaciones en Iberoamérica, un libro que lo que tiene es una posibilidad que yo nunca hubiera tenido, que es haber fotografiado con helicóptero algunas de las fortificaciones americanas, y que yo creo que recoge esta experiencia de la transferencia española y estas realidades que hoy nos dicen, bueno, podría haber sido quizás más razonable el manejo de estas fortificaciones si hubiéramos tenido la posibilidad de un aprendizaje más directo sobre las propias circunstancias americanas. Pero no cabe ninguna duda que Cádiz es la fuente sobre la cual pudimos defender de alguna manera un territorio que si no hubiera sido muy difícil de haberla manejado simplemente con una formación de tipo teórico como la que recibían los ingenieros. Muchas gracias.